A mí me ha tocado dar un par de noticias de estas estremecedoras. Cuando teníamos el programa muy interesante en la XCW, Mario Méndez Acosta, Mónica Lavín y yo, informamos a la gente de que se acababa de presentar al público una oveja clonada, la oveja Dolly. Y aquella vez pues, sí dijimos, este es uno de los momentos clave de la historia de la biología. Esto es un hito que va a marcar la historia. A partir de entonces se ha podido clonar un montón de animales y se ha podido ver que la clonación no es la solución que se esperaba. Perdón. Por lo que se descubrió precisamente a partir de Dolly. Si clonas una oveja de 5 años, lo que nace no es una oveja de 0 años, sino nace una oveja de 5 años. Pero me tocó dar eso, me tocó dar la muerte de Carl Sagan, que fue terrible. Y me da gusto dar la información de lo que ha pasado con la fusión nuclear, con el laboratorio Lawrence. Vamos a empezar a explicar qué es la fusión nuclear. Fusión nuclear es lo que hace el Sol. Nosotros tenemos energía nuclear. La energía nuclear que tenemos es de fisión nuclear. Fisión significa dividir, separar. Bombardeas con neutrones un material radiactivo. Este material radiactivo, cuando su núcleo es golpeado por un neutrón, emite otros neutrones. Esos neutrones golpean otros núcleos y se provoca una reacción en cadena que hace que de pronto todo estalle y una minúscula parte de toda esa materia, de toda la materia que conforma ese núcleo radiactivo, el plutonio por decir algo, una pequeña parte de esa energía, de esa materia se convierte en energía y esa energía es la energía de la explosión nuclear. Cuando esto lo haces de manera controlada, lo que ocurre es que el material radiactivo se calienta. Cuando se calienta lo puedes usar para hervir agua y con el agua hervida puedes mover turbinas y entonces tienes una planta nuclear de generación de electricidad enormemente útil. La fusión nuclear es lo opuesto, es unir, en vez de dividir, separar átomos, es unirlos. Dice el Consejo de Seguridad Nuclear, para no fallar, yo lo puedo explicar, pero puedo ser impreciso como yo solo. La fusión nuclear es una reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos ligeros, en general el hidrógeno y sus isótopos, el deuterio y el tritio, se unen para formar otro núcleo más pesado, generalmente liberando partículas en el proceso. Estas reacciones pueden absorber o liberar energía según si la masa de los núcleos es mayor o menor que la del hierro respectivamente. Es lo que hace el Sol. El Sol es un horno de fusión nuclear donde átomos de hidrógeno se van uniendo para formar átomos de helio. Átomos de hidrógeno y helio se van uniendo para formar elementos más pesados y esto ocurre hasta el hierro. Todos los elementos hasta el hierro se han creado dentro de las estrellas a lo largo de los 13.800 millones de años que ha existido nuestro universo. Un horno nuclear, nada más esto por salirme un segundo del lado, pero es interesante contarlo, desde el hidrógeno hasta el hierro, desde el helio hasta el hierro, todos los elementos se han creado dentro de estrellas que funcionan como hornos de fusión nuclear. ¿Qué pasa con los elementos más pesados que el hierro que se producen cuando las estrellas estallan y se vuelven supernovas o novas? Y las novas y supernovas estallan con tal violencia que unen átomos que de otra forma no se podrían unir en el horno nuclear de la estrella, y de allí vienen el resto de todos los elementos más pesados que el hierro. Si ustedes ven su tabla periódica, llegan hasta el hierro, de allí en adelante cada átomo de allí fue hijo de una supernova. Y como algunos de ellos conforman tu cuerpo, tú eres también materia de las estrellas, como decía Sagan, pero no solo de estrellas, sino de supernovas. Bueno, ¿cuál es la idea? Que nosotros podemos controlar las reacciones de fisión nuclear y para eso se utilizan varillas que controlan, que absorben neutrones, en fin, es lo que se hace en un generador nuclear, que no voy a explicar ahora. Pero un sueño desde hace mucho tiempo es crear un horno de fusión nuclear. Tenemos armas de fusión nuclear, tenemos las bombas de hidrógeno, hacen exactamente eso, provocan una fusión de átomos de hidrógeno que provoca una explosión mucho más fuerte que una bomba de fisión nuclear, de una bomba de uranio o de plutonio. Y lo podemos hacer en armas, pero hacerlo de manera controlada para producir electricidad pues ha sido un poquitín más difícil. Digamos que llevamos muchísimos años intentándolo.
Por supuesto, siempre está alguien que va a decir que no hay que hacerlo. Y ese alguien es, no me lo van ustedes a creer, Greenpeace. Los enemigos de todo progreso, los enemigos de todo avance, los enemigos de toda posibilidad de utilizar la ciencia y la tecnología para algo que mejore la vida de los seres humanos, siempre que la ciencia y la tecnología están en esa tesitura, se presentará alguien de Greenpeace a decir, no me da la gana. ¿Y tú a quién representas? A nadie, soy Greenpeace, porque no representa absolutamente a nadie. Y ya en 2005, Greenpeace decía que era aberrante el proyecto ITER. El proyecto ITER es el de un reactor de fusión nuclear que ha tardado muchísimos años en hacerse realidad en Francia, porque se va avanzando pasito a pasito y se acaba de... en 2021 se cargó de combustible y está en pruebas para poderse poner en marcha en algún momento dado como reactor experimental. Pero dicen que es un freno en las inversiones en energías renovables. Bueno, como ustedes han visto, de 2005 acá no se frenó la inversión en energías renovables solo porque existiera el ITER. Y en tecnologías de eficiencia energética tampoco ha aumentado muchísimo el estudio es decir, esto de que si estudias esto no puedes estudiar esto otro, es una de las clásicas argucias de Greenpeace. Pero, hermanitos, el laboratorio Lawrence Livermore acaba de lograr por primera vez una fusión nuclear sostenida que rinde más energía de la que consume. O sea, donde realmente la unión de átomos de hidrógeno consiguió generar energía como lo hace el Sol. Y yo sé que todo el mundo lo estaba intentando, y yo sé que teóricamente es posible, todos los físicos saben que teóricamente es posible, pero hasta ayer nadie sabía que se pudiera hacer de verdad. Teoría y con los numeritos funciona fantásticamente. Y lo que hicieron fue algo así, un cilindro más o menos de este tamaño, con una bolita de la mitad de uno de estos estas proyectiles esféricos que se utilizan en los rifles de aire comprimido, como de la mitad de eso, llena de hidrógeno, fue golpeada por 192 rayos láser. Los 192 rayos láser golpearon el cilindro y se reflejaron los rayos X que incidieron en la célula esférica y golpearon al combustible, o sea, a los átomos de hidrógeno. Y esto produjo una reacción de fusión nuclear, es decir, se empezaron a unir los átomos de hidrógeno en átomos de helio y se produjo una reacción de fusión nuclear como 100 veces antes ya se había hecho, pero esta vez el diseño hizo que el combustible se mantuviera lo suficientemente caliente, lo suficientemente denso y lo suficientemente redondo durante el tiempo suficiente para que se encendiera, es decir, para que arrancara por sí mismo, y se le aplicaron 2 megajoules de energía y se obtuvieron 3 megajoules de salida. ¿Qué son los joules? Los joules son medidas de energía. Es un kilogramo que es la energía que tiene un kilogramo que viaja a 1 metro cuadrado por segundo, a 1 metro por segundo al cuadrado. A 1 metro por segundo, perdón. Bueno, es la energía que se necesita para un tomate de tamaño mediano levantarlo 1 metro. O la energía que tiene el tomate cuando lo dejas caer después de haberlo levantado 1 metro. 2 megajoules son 2 millones de la energía que se necesita para levantar 2 millones de tomates de tamaño gordo. Inmediatamente hubo 2 reacciones. Primero la de los que dijeron, sí, bueno, pero para que haya un reactor de energía de fusión, faltan muchísimos años. Luego hubo los de la otra reacción de, ya, está resuelto el problema de la energía del ser humano. Ambos exageran. No, pero hubo una tercera reacción. La de Greenpeace. Greenpeace, Aotearoa.
La fusión nuclear sigue siendo como ha sido durante los últimos 70 años, sigue estando como ha estado en los últimos 70 años a 50 años de distancia o más, con abundantes fuentes de energía renovable descentralizada disponibles. La fusión sigue siendo un sueño de opio para los que no quieren mirar la necesidad de la acción climática urgente. Ay, hijos míos, no es cierto. Porque esas fuentes de energía descentralizada renovable son demasiado caros. Es la prima verde de la que nunca quieren hablar en Greenpeace. Si a ti te cuesta 2,5 € un litro de combustible de avión y obtienes ese mismo combustible de biocombustible, te va a costar 5 €. De 2,20 a 5 € la distancia es demasiado grande como para que sea rentable. Necesitas poder hacer biocombustibles de 2,30. Bueno, ya 2,30 igual estamos dispuestos a pagar un poco más por el billete de avión por utilizar un biocombustible, ¿no? Pero no más del doble. Si alguna vez se construyera un reactor de fusión nuclear, concentrará la producción de electricidad en las manos de unos pocos poderosos. ¿A diferencia de qué, Greenpeace? A diferencia de nada, a diferencia de lo que pasa hoy. ¿Quién tiene los aerogeneradores? ¿Quién produce las placas solares? ¿Unos pocos poderosos? Pues sí. ¿Y tú cuánto has invertido en energías para que no sean de unos pocos poderosos la energía? De los millones y millones y millones que has tragado desde tu fundación en 1971, Greenpeace, ¿cuánto dinero has dado al desarrollo de una electricidad descentralizada para el pueblo? Yo lo sé. 0. $0 con 0 céntimos, con 0 millonésimas de céntimo. Greenpeace no ha hecho nada por el planeta más que quejarse y protestar. Nada más. Y ahora quieren parar esto. Miren, vamos a regresar aquí. ¿Por qué digo que es probablemente la noticia más importante de la década? Si no es que del siglo, y una de las más importantes de toda la historia humana, una vez que sabemos que esto se puede hacer. Porque todo depende de esto. Sin el aprovechamiento de nuevas fuentes de energía, la revolución industrial no habría sido posible. Si la revolución industrial no hubiera sido posible, usted y yo seguiríamos siendo campesinos del siglo XVI. No habría tiempo suficiente para dedicarse a la ciencia y la tecnología, pues hay que trabajar como perro 12 horas diarias, 6 días a la semana, 12 meses al año para medio comer. El hambre no es buena amiga de los vuelos de la energía, y de la ingeniería y de la ciencia. Todo depende de la energía. Si hay energía suficiente, no hay hambre. Si hay energía suficiente, no hay escasez de nada. Esto va para los maltusianos. Es que no estamos acabando los recursos. Bueno, mira, no estamos acabando los recursos, pero sí hay recursos que, por ejemplo, las tierras raras, sacarlas de los restos de los teléfonos antiguos, pues es muy complicado porque cuesta mucha energía. Pero si tienes energía disponible, reciclas la totalidad de los teléfonos si la energía es barata y abundante. Y la energía de fusión, por definición, es barata. Nosotros hemos vivido como especie la escasez. Nunca hay suficiente. A veces no hay suficiente para nadie. Nunca hay suficiente para todos. Nuestra lucha ha sido porque cada vez haya suficiente para más, pero siempre queda un grupo de personas que no es suficiente para ellos. Los pobres, los hambrientos, los marginados, los olvidados. Con energía abundante y barata, no es necesario dejarlos fuera. Crearíamos verdaderamente la primera cultura post-escasez de la humanidad. Hay culturas post-escasez, los países en general, Europa y los países nórdicos, que tienen la escasez, la tienen muy pocas personas y tienen una enorme red social que los apoya, ¿no?
Hoy pasaba yo precisamente con una interesante cocina económica que tenemos aquí en Gijón, donde la gente indigente, mucha gente que no quiere dormir en albergues, va y come. Pero el mundo sigue teniendo escasez y podemos acabar con ella si tenemos energía gratis o muy barata y suficientemente abundante, y en el proceso no nos cargamos el medio ambiente, la capa de ozono y provocamos un cambio climático que provoque miles o millones y millones de muertes. Todo eso está en la promesa de esa bolita de hidrógeno que ayer se encendió por primera vez. ¿Cuándo se va a hacer realidad? Yo estoy a la mitad de los dos, de los ultra optimistas y de los ultra pesimistas. Y de los de Greenpeace, que están más allá de los ultra pesimistas. Cuando se logra algo por primera vez, de pronto se vuelve fácil. Piensen ustedes en un descubrimiento reciente, por ejemplo, las ondas gravitacionales. Se intentó por todos los medios del mundo detectar ondas gravitacionales. Hubo que buscar miles de formas de detectar ondas gravitacionales hasta que se detectó la primera. Desde entonces hemos detectado un montón. Pero una vez que se hace ya es fácil. Yo creo que esto no será cosa de 2 o 3 años, pero creo que yo lo voy a ver. Y nada me daría más gusto que ver un mundo post-escasez con energía suficiente. Y si la tecnología es pública, como en el caso de estos laboratorios, cosa que se le olvida un poco a Greenpeace, pero bueno, son Greenpeace, que este no es un laboratorio privado, que tanto el Lawrence Livermore de los Estados Unidos como el proyecto ITER europeo son con dinero público y son de propiedad de todos, podemos verlo. Y si es así, hemos asistido a una de las grandes noticias de la historia.